7 de la mañana nosotros continuamos con más de Primera Página conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Él es abogado, es doctor en Ciencias Políticas y además presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Estábamos conversando sobre la viabilidad de unas elecciones presidenciales en nuestro país, pero tomando en consideración en el rechazo que ha tenido por parte del gobierno nacional. Hemos visto declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la semana pasada, donde indicó que si le consultan si estaría dispuesto a unas elecciones presidenciales, él levantaría las dos manos para votar en contra, y que también que la revolución no se va de Venezuela y que la derecha no volverá a ocupar Miraflores. ¿Ve usted factible unas elecciones? Pues fíjese que si él mismo ha dicho que si le consultan, lo cual quiere decir que no le están consultando. Y a raíz de, es decir, en paralelo con esas declaraciones, ha habido otras del ministro de Defensa a favor del diálogo y del entendimiento. Entonces, yo no quiero meter el dedo en el ventilador de las cosas internas del oficialismo. Evidentemente ahí hay asuntos por resolver, pero de nuevo, es muy claro el clamor que hay en el país por el cambio. A ese clamor no son ajenas las bases chavistas y las bases partidarias del gobierno. Esa gente también necesita un cambio, también quiere que las cosas cambien porque también está sufriendo. Entonces, ahorita nadie se puede poner, sea oficialista u opositor, en contra de una solución. Lo que es que buscar la solución, porque lo que la gente requiere, reclama, a lo que la gente le urge son soluciones. Ya hay mucha participación, doctor, a través de nuestra cuenta en Twitter, bueno. Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Nuestro compañero Carlos Peñalosa tendrá la oportunidad de leerlos para usted. Bien, vamos a comenzar a leer la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Recuerden, @Primera Página es nuestra cuenta en Twitter e Instagram. Ustedes pueden también ser parte de nuestro espacio. Vamos a comenzar a revisar sus comentarios con el usuario @BolívarPisodivisa, que nos escribe: doctor Aveledo, ¿usted como abogado ve conveniente ir a unas elecciones que si gana la oposición se vería obligado el nuevo presidente a subordinarse a la ANC? Pues mire, la Asamblea Nacional Constituyente, así llamada, es uno de los puntos que están seguramente discutiéndose en las conversaciones del proceso de Oslo y Barbados. Y es indispensable el remover ese obstáculo. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene unas reglas muy claras y esas reglas le dan seguridad a todos los venezolanos y son los que le dan fortaleza a las instituciones. Para que pueda cumplirse la Constitución hay que eliminar ese obstáculo, que es una especie de suspensión de facto de la Constitución. Otra de las opiniones de nuestros usuarios a través de las redes sociales la emite la comunidad reclama, @comunidad recla, que escribe: pregunto, ¿cómo ganar la confianza del votante cuando la oposición hizo campaña para no votar? Perdieron 3 elecciones importantes. ¿Usted cree que hay condiciones de una votación cuando tenemos más del 20% de los electores fuera del país? Tenemos una masa de venezolanos de 7 millones fuera, son estimaciones de nuestro usuario. Los venezolanos que viven fuera de Venezuela tienen derecho a votar. Eso está en nuestras reglas, en nuestras leyes y en nuestra Constitución. De manera que ese derecho tiene que reconocerse y garantizarse. Y ellos tienen que tener la posibilidad de ingresar al registro electoral. La solución hay que encontrarla dentro de los caminos reales. No solo dentro de los caminos deseables, sino dentro de los caminos posibles. Y esos posibles hay que irlos construyendo. Por supuesto, para que haya una elección creíble, que sea aceptable para unos y para otros, tiene que haber reglas que garanticen su transparencia, que garanticen su imparcialidad. Sin esas reglas, el fracaso estaría cantado. Por eso, para que sea una elección exitosa, en la cual se recupere la confianza venezolana en el voto de unos y otros, tiene que haber ese conjunto de reglas claras aceptables para todos. Pedro Hernández también escribe, @SanPedroH. Buenos días. Si la oposición no se tolera ni se respeta entre ella misma, ¿cómo confiar en que si fuesen gobierno respetarán al chavismo y quienes no piensen como ellos? Los referentes históricos de 2002, 2014 y 2017 demuestran solo odio y revanchismo. Bueno, es una opinión que no comparto, pero que por supuesto respeto como a todas las opiniones. Ahora, yo creo que es uno de los retos, de los desafíos por parte de los actores políticos, es demostrarle a los venezolanos el respeto por los venezolanos, por todos los venezolanos, por los que piensan como ellos y por los que piensan distinto a ellos, porque en una democracia nunca se puede decir que todo el mundo opina lo mismo. Eso no es verdad.
hasta en una casa de familia hay opiniones distintas. Lo importante es que podamos, por un lado, convivir con esas opiniones distintas y podamos arbitrar unos mecanismos de solución de las tensiones, de los conflictos, de las diferencias, que sean respetables para todos. Porque en la democracia no es que se acaban las diferencias, es que se pueden procesar las diferencias y la mayoría gobierna y la minoría es respetada porque todo el mundo tiene derecho y la minoría de hoy puede ser mayoría mañana. La equivocación está en suponer que hay una mayoría que es eterna y que después que yo soy apoyado por la mayoría tengo como una especie de título de propiedad sobre el país. Eso no es así y la demostración mejor de que no es así es este tiempo. Es el tiempo que estamos viviendo donde se ha gobernado de esa manera con los resultados que conocemos. Vamos a cerrar la revisión de los comentarios de nuestra audiencia con Julio Atillas, @Julio Atillas, que nos escribe: buenos días, ¿realmente cree que el régimen cumplirá con algo del diálogo cuando lo que hace es burlarse de la oposición? Mientras está solicitando unas elecciones presidenciales, Diosdado Cabello llama a que se preparen para unas elecciones, pero de la AN. Yo creo que la persona que nombra el señor del Twitter tiene evidentemente problemas con el resto de sus compañeros o de sus camaradas, como probablemente ellos prefieren decir. Y esos son problemas que allá deben resolver. En lo que aquí respecta, en lo que le interesa a los venezolanos es desde luego que haya ese proceso, pero que además parte de la negociación tiene que ser un conjunto de garantías y una de ellas es la verificación internacional del cumplimiento de cada compromiso para que no se les falle a los venezolanos. Queremos agradecer enormemente la participación de todos nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Doctor Aveledo, en reiteradas oportunidades, no solo ciudadanos, sino la oposición venezolana se ha preguntado si es viable reunir a todos los partidos de oposición como lo era la Mesa de la Unidad Democrática para elegir un candidato unitario en unas posibles elecciones presidenciales. Yo creo que la realidad nos está dando señales muy claras y la responsabilidad del liderazgo venezolano es muy grande. Y yo espero que todos los dirigentes y las dirigentes políticos del país así lo vean. La prioridad nacional es que haya un cambio lo menos traumático posible, un cambio en el cual seamos protagonistas nosotros, los venezolanos, para que el país se encamine por una senda de progreso social, de inclusión, de desarrollo, de crecimiento y de respeto institucional. Esa es una responsabilidad muy grande y los dirigentes no pueden quedarle mal a Venezuela. Si bien es cierto, actores políticos tienen un mismo fin, que es lograr un cambio político en Venezuela, tienen diversos fines, entre ellos el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres por parte de la Asamblea Nacional. Sin embargo, partidos como 20 Venezuela indican que es necesario una intervención militar en Venezuela, entre otros partidos que opinan otra manera de cómo lograr un cambio político en Venezuela. ¿Qué pasa si en una forma hipotética el gobierno de Nicolás Maduro convoca efectivamente a unas elecciones presidenciales, pero van 3 candidatos de oposición, mientras que por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela va uno solo? ¿Volvería a perder la oposición? Yo creo que la unidad es muy importante. Las garantías de un proceso transparente, confiable, que haga que la gente desee ir a votar, son básicas para que pueda ocurrir. Y hay una responsabilidad de los dirigentes y en las dirigentes, la responsabilidad de darle a los venezolanos una alternativa, de unirse en torno al objetivo central que es producir ese cambio en el país. Después habrá oportunidades para todos. ¿Los venezolanos están incentivados al derecho al voto? El incentivo dependerá de las garantías que los líderes les den, del compromiso que los líderes demuestren, porque aquí todo el mundo está sometido, todo el liderazgo está sometido diariamente a una especie de referéndum cotidiano. La gente nos observa, la gente nos mira y la gente espera de quienes pretenden liderizarlo, espera que haya compromiso con soluciones que se vean, soluciones de la vida real, soluciones para la vida de carne y hueso de millones de venezolanos. La gente espera, como usted bien lo dice, que próximamente se le resuelvan los conflictos, pero no solo económicos, sino también políticos y sociales que actualmente están viviendo en Venezuela. Unos con otros. Pero ¿hasta cuándo puede esperar el venezolano, doctor Aveledo? Porque la Asamblea Nacional en enero planteó 3 puntos, pero ya vamos por el mes de julio y la situación se ha agravado, sobre todo para el ciudadano de a pie. Sí, es verdad, la situación se agrava y se agrava todos los días. Ese sentido de urgencia es algo que hay que captar y hay que asumir. Ahora yo te invito a ti e invito a todos los que nos están escuchando que piensen en términos de un problema
personal o familiar que hayan tenido. Y a veces la dificultad del problema es la que produce demora en resolverlo. Hay problemas que se resuelven más fáciles y hay problemas que se resuelven más difíciles. Tardan más tiempo en resolverse. Lo importante es que haya solución para el problema. Y eso es también es muy importante el modo como se produce esa solución. Ahora, comprendamos esa urgencia, tomemos el pulso, no olvidemos nunca que la gente tiene esa prisa y la gente, por cierto, también que comprenda que la dificultad de los problemas da la medida de la complejidad de sus soluciones. ¿Piensa que la calidad de vida de los venezolanos ha ido en declive tras las sanciones de los Estados Unidos? ¿Cree que esto incide en la calidad de vida de los venezolanos? Todos sabemos que la calidad de los venezolanos ha ido bajando con los años. Ha ido bajando, ha ido declinando y se ha ido perjudicando. Pensar que eso empezó por medidas que tienen meses o inclusive unos pocos años es fantasioso. La verdad es que de parte del gobierno, y eso es la realidad de lo que está ocurriendo, los únicos aspectos que funcionan son la propaganda y la represión. El gobierno no está haciendo nada en materia económica para cambiar las cosas, no está haciendo nada en materia social para cambiar las cosas y no está haciendo nada, sobre todo en materia institucional, para recuperar la vigencia de la Constitución. Esas realidades de un gobierno que solo hace propaganda y repite cosas como esa, la mala situación depende de las sanciones. Por supuesto que esas cosas influyen. Ahora también, ¿por qué ha habido esas sanciones? Porque resulta que Venezuela, el gobierno nacional no ha cumplido con compromisos internacionales que el Estado tiene, y eso también hay que comprenderlo. Ahora, la relación mala situación es claramente una responsabilidad del gobierno y de quienes lo ejercen. Inclusive este mal ambiente internacional que tiene su efecto en las sanciones. El gobierno nacional ha insistido que efectivamente van a unas elecciones, pero es el adelanto de las parlamentarias. ¿Qué costo político enfrentaría la Asamblea Nacional de aceptar medirse en unas parlamentarias con el Ejecutivo Nacional actualmente? Pues fíjese, yo no he escuchado al Ejecutivo Nacional decir eso. Yo, como le digo, no estoy sentado en la mesa de negociaciones, pero me apercibo de que esa no es, sino la posición, una posición más bien provocadora o dirigida a romper, a dificultar cualquier solución que tiene algún sector descontento en la pequeña cúpula de la gente que ejerce el poder. La verdad es que la naturaleza real del conflicto venezolano no es uno característico entre gobierno y oposición como en cualquier democracia. La verdad es que el conflicto venezolano es entre todo el país, que está sufriendo las consecuencias de la crisis, y un pequeño grupo que ha privatizado el poder para usarlo en su beneficio. ¿Cómo se rompe eso? Se rompe eso con la aplicación de la Constitución y con la aplicación real, confiable para todos sin excepción, de las reglas de la democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos la Muchas mañana de gracias a hoy. ustedes. Muchos temas quedaron por discutir, sin embargo, pues es bien recibido nuevamente en el programa Primera Página para seguir discutiendo no solo de las mesas de negociación, sino también el panorama político actualmente en Venezuela. Estábamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo. Él es abogado, doctor en Ciencias Políticas y además presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. 7:14 de la mañana nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, como siempre agradeciéndoles a ustedes su participación a través de nuestras cuentas en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Ya regresamos con más.